¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Okra Leaks, donde platicamos de todo tipo de historias que tengan que ver con el Okran en México y todo el mundo. Hoy platicaremos de algo que ha estado de moda en los últimos días. Esto porque recientemente ha crecido el rumor sobre la pronta rendición de los hermanos Guzmán Salazar con las autoridades norteamericanas. El rumor creció hace unas semanas, el día 6 de abril, cuando por error de algún juez en Chicago estos hermanos dejaron de ser fugitivos por algún tiempo y se llegó a presumir que ya estaban en suelo norteamericano. El error fue corregido al poco tiempo y regresaron a ser buscados por la ley, pero este descuido por parte de las autoridades dejó en evidencia a los pochitas, y todo el mundo se pudo dar cuenta que sus planes a corto plazo incluían pagar por todos sus crímenes delante de un juez norteamericano. De nuevo, la semana pasada volvió a correr fuertemente este rumor y así seguirá siendo por los próximos días hasta que por fin se cumpla. Yo les he dicho que estos planes de entregarse y las pláticas para hacerlo tiene ya casi 14 años desde cuando lo estaban planeando hacer junto al licenciado y al Mini, que el plan era que los muchachos, los jóvenes, se entregarían y como aún no tenían tantos problemas con las autoridades americanas, purgarían una condena muy reducida y que los señores, el Pocha y el licenciado, se quedarían en México al frente de la organización. Los planes se fueron posponiendo. Primero, pues tratando de agarrar el valor para hacerlo. Después, por la captura del Pocha en Mazatlán, después por la fuga y después por la tercera captura y al final, antes de que comenzara el pleito entre los pochitas y los licenciados, pues cada quien continuó con las pláticas y negociaciones con el gobierno americano, pero por su lado. Pero hoy parece ser que estamos por ver la conclusión de todas esas negociaciones. Así que por eso me decidí a hacer este episodio. El día de hoy de- platicaremos de los Ocran de más alto perfil que se han entregado a las autoridades. Pero antes de empezar, como ya es costumbre, me voy a tomar un tiempecito para mandarles unos saludos a todos los que amablemente se toman el tiempo de escribir su mensaje. Muchas gracias a todos. Primero, un saludo para mi compa Antrax 5.7 hasta Soledad, California. Muchas gracias, mi amigo, por siempre estar al pendiente. Otro saludo para el amigo Historias Nocturnas que nos mira en YouTube. Estamos a la orden. Otro saludo para el compa Saúl Mata y al compa Special One, que pues ahí tuvo que estar en pausa, pero ya regresó el compa y estamos a la orden. También en Instagram al amigo Supercars Culichi, un saludo, otro saludo para los amigos Arturo y Andrei, que dicen que les gusta mucho el contenido, muchas gracias. Estamos a la orden. Al amigo Relax en YouTube también dice que un saludo, que ya me aprieto. Pues hay reconstrucciones, mi amigo, y no se preocupe, nomás busque tamaños más grandes hasta que le llenen el agujero. Un saludo, mi amigo. Otro a San Miguel, Jalisco, para el compa Bache, y por último para el compa Uriel, y a su gato que dice que a su gato que dice anda sacando una mamá. Así que si hay interesadas, ya saben, me mandan ahí un mensaje y el compa Uriel es guapo, millonario y rescata gatos en la calle. Próximamente también gatas. Así que si hay alguna interesada, me contacta. En esta ocasión no miré ni una pregunta, pero ya saben, saludos y preguntas ahí me las dejan. Y ahora sí, vamos a darle con el episodio de esta semana. Comenzaré con la historia de una persona que en lo personal me deja asombrado. Hay historias que uno las escucha y dice estaría buena para una película o una serie, y este hombre lo logró. Pasó de mover cientos de Losky de polvo desde Colombia a la USA a escribir libros, producir series y demás cosas, que yo, como les he dicho, soy un fan. Aquí les muestro unos de sus libros. La persona de la que les hablo es Andrés López López, alias Florecita, o como muchos lo conocemos también, Martín González, alias El Fresita, del Cártel de los Sapos.
Si han visto la serie o leído alguno de sus libros, se saben un poco de la historia de este personaje, pero para los que no saben o los que creían que todo en la serie era ficción, pues no, todo es basado en hechos reales, claro, con algunos toques para mejorar la trama. Florecita nació en Colombia por los años 70. Su adolescencia la vivió en una época en Colombia donde los traficantes movían dineros en cantidades exorbitantes. Había mucha gente haciendo millones y millones de dólares por esa zona. Él me parece que es de Cali o sus alrededores, una zona con mucha influencia del Ocran. Mientras algunos soñaban con ser futbolistas, políticos, actores o empresarios, muchos de los jóvenes en esa zona soñaban con ser el Ocran más poderoso, más duro, así como pasa en México, de la misma manera. Pues a Florecita parece que ya le tenían el camino hecho, que todo estaba predestinado, porque él era amigo de Fernando Henao, Montoya, alias El Grillo, pero en la serie era conocido como Pepe Cadena, quien era hermano menor de Orlando Henao Montoya, uno de los jefes más duros de Colombia, que llevaba el alias del señor del overol, o como los conocimos en la serie, Don Oscar Cadena. Me están dando ganas de volver a ver la serie, amigos, ahorita que les estoy contando de esto. Y sí lo voy a hacer porque sí está muy chingona, la verdad. Pues bueno, Florecita a sus escasos 15 años se metió al negocio de lleno. Primero, el Telcar del norte del valle, pues no existía como tal o era una rama del poderoso Telcar de Cali. Y ahí Florecita tenía a sus amigos y conocidos, de todo, como en todas las organizaciones pasa. Fue en ese momento cuando le pusieron el apodo de Florecita, supuestamente por su forma de vestir. No es que fuera afeminado, pero que era muy bueno para vestir, se vestía muy a la moda, y se dice que los demás integrantes de la organización lo buscaban para ver qué era lo que estaba de moda y le pedían ropa, relojes, que él se los conseguía. Ya para los 90, Florecita había crecido dentro de la organización, tenía carisma y buen trato y se sabía ganar a las personas. Los jefes lo veían muy bien. Para principios de la década de los 90 ya tenía su propio laboratorio en el que producía sus varios Losky de polvo haciendo mucho dinero. Porque imagínense, en esos años ellos producían, ellos transportaban y vendían ya en Estados Unidos. No había casi intermediarios, solo gastos de producción y transporte, que es lo que hay en todas las empresas, pero en el Ocran las ganancias eran gigantes. Pero más adelante, en los mismos años 90, hubo muchos cambios en las tierras colombianas. Cayó el temido Pablo Escobar y la organización del Telcar de Cali sufrió una gran fractura por problemas entre los líderes. Ahí fue cuando se fundó el Telcar del norte del valle, bajo el liderazgo del hombre del overol, creando una nueva época del Ocran en Colombia, donde las ganancias seguían llegando a montones, pero ya también se repartían en otros países. También hubo muchos problemas, había traiciones, problemas de socios contra socios, amigos que se convirtieron en enemigos, que eso es lo más peligroso que puede pasar, porque un contra, un enemigo, lo tienes de lejos y sabe poco de ti. Pero un amigo con quien antes trabajabas y te relacionabas te conoce, sabe tus mañas, tus secretos, sabe tu forma de pensar, de cuidarte. Y cuando alguien así se te pone en contra, está muy difícil salvarte, porque eso implica cambiar completamente tu forma de vivir. Fue el comienzo del Telcar de los Sapos, por allá. Gente haciendo tratos con gobierno, ya desde varios años antes ya había comenzado el hacer tratos con el gobierno local y se entregaron varios a las autoridades de su país, entre ellos don Orlando, el hombre del overol. Pero eso lo hacían con tal de mantener alejadas a las autoridades de Estados Unidos. Ya para los 90, la gente estaba haciendo tratos con las autoridades americanas, dando información, poniendo rutas, cruces, etcétera. Por eso les digo, fue el Telcar de los sapos. Sapos refiriéndose a los informantes, dedos, soplones, chivatos, ratas o snitches, como sea que ustedes los conozcan.
Por todas estas cosas, cada vez era más peligroso estar en Colombia trabajando, caían amigos y socios del negocio. Y pensando que él podía ser uno de los siguientes o de ellos, se decidió mudar a los Estados Unidos, Florecita, pero tendría un pasado que lo alcanzaría. Y con tanto informante que estaba cantándole a los americanos, sabía que en cualquier momento sus problemas lo iban a alcanzar. Sería capturado y enjuiciado por los delitos que cometió en Colombia. Y así, fue gracias a la información proporcionada por sus antiguos aliados que tuvo problemas con las autoridades americanas, pero lejos de correr de esos problemas, los enfrentó, se entregó a la justicia, en sus tierras lo marcaron como sapo, como traidor, y se fueron en contra de él, amenazando a su familia y robando las propiedades que había adquirido a raíz del negocio. Al final, en el año 2001, fue condenado a 11 años de prisión, pero terminó haciendo la mitad de esa sentencia. ¿Por qué? Porque gracias a su buen comportamiento y toda la ayuda que le dio a las autoridades americanas, logró recuperar su libertad en el año 2006. En su tiempo dentro de prisión fue cuando se dedicó a escribir su historia y la historia de la declive del cártel de Cali y la creación del Telcar del Valle. Como les digo, quedó inmortalizado en este libro y en la famosa serie que lleva el mismo nombre, con grandes personajes como los viejitos, que así le decían a los hermanos Rodríguez Orejuela, también de Wilber Varela, alias El Jabón, a quien en la serie conocemos como El Cabo, Milton Jiménez, y también los hermanos Henao Montoya, como Jesús, que era Mocho, o la señora Lorena, conocida como la viuda de la mafia, que era esposa de Iván Urdinola, otro de los capos más duros en Colombia, jefe también del CAR de Cali. Y así les puedo seguir contando de esto. Me apasiona ese tema porque soy fan de la serie. Y para que les quede claro, allá eso pasó por los informantes con el gobierno americano. Se cayeron las organizaciones tan grandes y ya el Ocran volvió a ser algo clandestino, de lo que poco se habla. Y eso mismo pasará en México. O bueno, eso es lo que yo espero que pase. Porque yo sé que no va a desaparecer, pero con que se vuelva algo a lo que la gente repudie o que quiera ver de lejos, me doy por bien servido. El señor Andrés López, además del Telcar de los Sapos, ha tenido grandes proyectos muy exitosos, por ejemplo, las Muñecas de la Mafia y más recientemente El Señor de los Cielos. Y ojalá siga trabajando para después traernos más éxitos. Le mando un saludo al señor. Ahora platicaremos de otro colombiano que también salió en esta serie del Telcar de los Sapos. Su personaje en la serie estoy seguro que más de alguno nos trajo varias carcajadas. Ese actor, la verdad que mis respetos, muy bueno en la serie. Lo conocimos como el Anestesia, pero en la vida real su nombre es Carlos Ramón Zapata, alias el Médico. Les contaré algo de su historia, pues el Médico vino al mundo en la ciudad de Pamplona, pero más adelante en su vida estuvo en la ciudad de Medellín. La familia, pues como quien dice, sin problemas, y su sueño era ser médico, y estudió medicina en la Pontífica Universidad Bolivariana. Comenzó a ejercer su profesión, pero ya les he dicho esta frase y aplica muy bien: cuando naces para tamal, del cielo te caen las hojas. Y así le pasó a este señor. Pues aunque tenía su profesión muy marcada, se fue enrolando con la gente y terminó vinculándose en el negocio del Ocran, primero en Antioquia y después en el norte del valle. En su tiempo, en el negocio se presume que envió toneladas de polvo hacia el viejo continente por un tiempo, mientras las autoridades se enfocaban en rastrear y capturar a los líderes del Telcar de Medellín y del Telcar de Cali. Los que eran desconocidos como el Médico hicieron y deshicieron en el negocio. Tenían el camino libre para trabajar, pues no los volteaban a ver. En ese tiempo también hicieron mucho dinero los miembros del clan Henao Montoya y Chupeta, como quien dice el Telcar del norte del Cali. Al igual que en la historia de Florecita, todo marchaba bien hasta que se vinieron las guerras internas en los noventas. Uno de los detonantes que más llamó la atención fue el atentado que le hicieron a Wilber Varela, alias El Jabón. El Anestesia tenía sus propios problemas, porque en su juventud unos tolerospis le habían dado la renuncia a su padre en Medellín.
Esto lo hizo cambiar completamente. Él contaba que estaba poseído y que durante un tiempo él usaba la ropa de su padre. También decía que el día que le dieron la renuncia, alcanzó a meter la mano al maletín que portaba para intentar sacar una Tacor, dejando el maletín manchado con grasa de sus dedos, y que él así portaba ese maletín con la gresa aún visible. Según la orden de la renuncia, había venido del mismo Pablo Escobar. Y es por eso que por un tiempo Anestesia ayudaba a los famosos Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, dándoles información y dinero para atacar la organización de Escobar. Con las amistades que hizo en ese tiempo trabajó muy fuerte y con ayuda de paramilitares agrandó aún más su operación. Con tantas ganancias, él mismo relató que por esos años importó de España un programa para buscar la cura o un tratamiento para el SIDA. Para esto realizaba experimentos en animales y de contrabando, como compraba pequeños monos o como les dicen por allá, o micos para realizar sus exámenes. Pero claro, hacía exámenes, pero no dejaba por un lado el negocio que le daba bastante ganancia. Pero para dar un giro sorprendente a la trama, años más tarde, el médico o anestesia se enteró que la orden de la renuncia de su padre no había salido de con Pablo, sino de sus socios en ese grupo de los Pepes, los hermanos Ochoa. En 1997, luego de años y años de presión de los Estados Unidos de Norteamérica que le hacía al gobierno colombiano, decidió instalar el Tratado de Extradición de Nacionales, o sea que ahora Estados Unidos podía acusar a ciudadanos colombianos y si eran capturados podrían ser enviados a los Estados Unidos a pagar por sus crímenes. El miedo más grande para todos los que andaban metidos en ese negocio. Esto lo que hizo fue meterle más leña al fuego de lo que se vivía en Colombia. La violencia entre los Telcar de Cali y del Valle creció. Todos se acusaban de sapos, entre ellos, y había renuncias todos los días. Para 1999 dio inicio la llamada Operación Milenio, que buscaba exterminar las operaciones del Telcar colombiano. Claro, apoyando un bando, porque el negocio no se puede acabar. El gobierno escoge a quién apoyar, pero eso ya es otro tema. Con la avanzada de esta Operación Milenio se formó una estampida y muchos de los grandes exponentes de las organizaciones del MENCRI colombianas terminaron saliendo de su país para buscar refugios en distintos países de América y hasta de Europa. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Chile, hasta llegar a España y Alemania. Para el médico o anestesia, que no le llamaba la atención una vida de estarse cuidando, de estar viendo sobre su hombro, siempre la opción más viable fue entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Esto lo hizo con ayuda de otro personaje, que no sé si esté bien decir que lo ayudó, porque lo que hizo también fue engañarlo y contarle cosas falsas, pero gracias a todo eso le dio el valor para tomar esa decisión y entre 1999 y el año 2000 terminó entregándose a las autoridades americanas. Tuvo una sentencia relativamente corta, me parece que de 5 años. En su estadía en prisiones americanas le tocó convivir un tiempo con el personaje anterior, con Andrés López. Y aquí hay algo que él dice, pero pues no se puede confirmar. El anestesia cuenta que mientras compartía tiempo en prisión junto a Florecita, le contó que estaba escribiendo un libro narrando su historia y la historia de la organización a la que él pertenecía, y que de ahí Andrés robó la idea para hacer el Telcar de los Sapos. Les digo, no podemos saber, pero eso es lo que él dice. Aproximadamente en 5 años después de haber recuperado su libertad, el médico tuvo otro encuentro con las autoridades americanas, pero en esta ocasión no fue por un tema de Ocran, sino por un tema de fraude fiscal y lavado de dinero, que creo que tiene algo que ver con bienes raíces. De nueva cuenta, recuperó su libertad y emigró a México y después a Colombia, donde en años recientes de nueva cuenta tuvo sus roces con las autoridades, ahora por participar en una red de autoridades judiciales donde junto a policías extorsionaban a Ocrans.
Él hacía uso de todos los conocimientos que había adquirido durante años de colaboración con autoridades estadounidenses para generar pánico entre estos delincuentes y cobrar dinero. Después, para detener investigaciones. Algo así es el caso. No quedó muy claro eso. Se dijo que realmente todo había sido un plan maquiavélico desde los Estados Unidos para evidenciar las faltas cometidas dentro de la Fiscalía colombiana. Tras ser capturado, después de estas acusaciones, el médico de nueva cuenta colabora con las autoridades colombianas entregando grabaciones, fotos, comunicaciones que tenía con diversos trabajadores de la fiscalía, donde hacían actos que resultaban ser no bien vistos por la ley, porque ya tenía todo listo y porque rápidamente empezó a ayudar a las autoridades para inculpar a los demás acusados. Se dijo que por eso estaba actuando como un infiltrado, pero no quedó claro. Así es como quedó la vida o va la vida de este personaje. Ya veremos qué le depara el futuro. Les platicaré un poco también de un personaje del que no lo esperarían, pues su línea de trabajo no es la misma que los demás en este episodio. Su nombre artístico es Tomás Vallardo y es un cantante de música regional mexicana. Le mando un saludo al amigo. Pero no hay mucho que decir de su caso. Lamentablemente fue involucrado en negocios ilícitos y hasta llegó a tener una orden de captura en Estados Unidos. Y al ser su línea de trabajo la artisteada, tener que presentarte en diferentes lugares, estar viajando y promocionando, pues con problemas con gobierno, su carrera no podía continuar así. Por eso decidió arreglar sus pendientes con la ley para continuar con su carrera. Y es por eso que en el año 2024 se presentó en la garita de San Isidro ante las autoridades estadounidenses. Rápidamente, por su estatus legal en el país del norte, obtuvo fianza para continuar con su proceso fuera de prisión, poder seguir con su carrera artística. A la fecha sigue sacando lo belicón de muchas personas con corridos como la Alianza del Norte, Pura Sombreriza, Somos Flechas y mi favorito personal, Por Clave el Caimán. Ya su proceso va bastante adelantado y no se les haga extraño que cualquier rato ande cantando por Mexicali, Durango y ya hasta en Culiacán. Le mando un abrazo y estamos a la orden. Ahora les hablaré de una dupla de las que ya hemos hablado en el pasado. Estos son los hermanos Flores, de nombre Pedro y Margarito. Esta dupla, conocida como los gemelos Flores, que primero les tengo que decir, ya les dediqué un capítulo completo a ellos, que están más que invitados a irlo a checar. El capítulo es el número 40 y se llama Los gemelos Flores. Pues ahí les conté de su historia, de cómo desde muy pequeños se involucraron en el negocio, aún inconscientemente pensando que solo ayudaban a su familia en labores normales. Según ellos, como sus manos pequeñas, poder acomodar o descargar clavos de difícil acceso y cosas así. Hasta en su juventud, siendo unos jovencitos, se jalaron con un viejo conocido a pedirle jale y decir que ellos lo podían vender. Y así, poco a poco, se fueron haciendo de más y de más. Ya no pedían uno, dos, cinco, 10 Losky. Ahora hacían tratos de 100, de cientos, inclusive de miles de Losky, con los más altos jefes del Telcar de Sinaloa y otras organizaciones en el país. El principio de su carrera mafiosa fue en la ciudad de Chicago, pero su operación creció tanto que llamaron la atención de las autoridades americanas y se tuvieron que mudar a México, desde donde controlaban todo y tenían contacto más directo con sus socios mexicanos. Ya estando de ese lado de la frontera, crecieron aún más sus actividades, ahora involucrados en inversiones de Loski para comprarlos en el sur, moverlos hacia México y desde ahí enviarlos a cruzar la frontera, ser distribuidos por todo Estados Unidos. Imagínense ahí los millones y millones que hicieron comprando directo desde el proveedor y vendiendo en Estados Unidos. Se quedaban con la mayoría de ese pastel. Con su corta edad, en sus veintes, tenían aproximadamente la misma edad de los llamados Narco Junior, los jóvenes hijos de los Ocran más pesados, pero aún así ellos se sentaban con los jefes. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los socios y los jalaban. Llegaron a conocer a los más grandes jefes, a personajes como Chomen, Arturo Beltrán, Alfredo Beltrán, el Señor del Sombrero, el Pocha, los Valencia, en fin, muchos de los que hoy podemos decir
Han sido los más grandes posca en la historia de México y en algún momento trabajaron con los hermanos Flores. Los que los llevó a buscar una entrega voluntaria y hacer tratos con las autoridades estadounidenses fue lo mismo que en todos los casos, fracturas internas dentro de la organización a la que pertenecían. Los orilló a salirse para no formar parte de una guerra que ellos ni buscaron ni querían formar parte. Fue así como esos jóvenes quisieron poner fin a esa vida en el Mencri y comenzar de nuevo en el país de donde ellos salieron. Es sorprendente su historia. Imagínense a los 7 años que su papá los haya llevado a Zacatecas a comprar rama y para los 16, 17 empezar a comercializar por el pueblo, también en su barrio en La Villita, y unos años después, con algunos 20, ya estar moviendo por lo menos una tonta mensualmente. Eran jóvenes y millonarios. Imaginen nomás todo lo que llegaron a hacer. Me desvié un poco del tema. Les platicaba de su entrega, pues en el año 2008, como les he contado, en México comenzó una cruel guerra por motivo de la captura de Alfredo Beltrán Leiva. Fueron dos bandos, uno el lado del Pocha y otro el lado de Arturo Beltrán. Leiva y los hermanos quedaron en medio de los dos, pues hacían negocio con ambos bandos y les llegó un ultimátum de ambos lugares, diciendo que si con quién estaban, conmigo o con aquellos. Y pues imagínense cómo los dejaron, pues más que asustados. Siguieron trabajando, pero sabían que en cualquier momento la bomba que tenían entre sus manos les podía tronar y alguien acabaría con ellos. Así que comenzaron su acercamiento con las agencias de seguridad americanas, con quienes planearon los métodos para adquirir pruebas en contra de varios integrantes de los Telcar mexicanos. Por ejemplo, las famosas grabaciones que le hicieron al Pocha y más cosas. Ya con bastante ayuda a las autoridades se cuadró el momento en que se deberían de entregar, y fue así como a finales del mismo año 2008 culminó su carrera en el MENCRI y comenzó la lucha legal. Gracias a toda la ayuda que le brindaron en el 2015, fueron sentenciados a 14 años tras las rejas. También formaron parte como testigos colaboradores en el juicio a Joaquín El Pocha Guzmán y finalmente en 2020 obtuvieron su libertad. Ya con libertad han participado en varios proyectos para contar su historia. Orgullosamente yo puedo decir que soy uno de estos proyectos, pues he tenido el placer de tener aquí al amigo Margarito Flores, pero yo creo que lo más importante hasta ahora ha sido el podcast que hicieron en colaboración con el famoso rapero 50 Cent llamado Sobreviviendo al Chapo. Y ojalá que vengan más proyectos. Les mando un saludo a los hermanos. Son amigos, estamos a la orden. Otro de los Ocran de alto perfil que se han entregado a las autoridades norteamericanas es mi gemelo malvado. No sé cómo decirlo porque dicen que somos la misma persona, pero pues él tiene ya como 2 años en el botiquín. De quien me refiero es Damaso López Serrano, alias el Minilic, un personaje bastante mentado en este canal. Bueno amigos, aquí concluye la primera parte de este video. Recuerden que si quieren ver el episodio completo se pueden unir aquí en YouTube, en Spotify, en Patreon, donde sea más conveniente para ustedes. Si no es así, con mucho gusto nos vemos el miércoles que viene con la segunda parte. Estamos a la orden.